Buenas tardes, muchachos. El día de hoy ahora ya por fin les voy a explicar los códigos que había puesto para Newton Euler. Ujú. Voy a explicarles los códigos en MATLAB, cómo funcionan así paso a paso, los que subí con el robot RR. Bien, aquí estoy poniendo pues primero que nada pues protocolo, ¿no? Aquí estoy limpiando Clear All, ya lo conocen, es limpiar todas las variables que están guardadas, ¿no? Las for. Close All, cierro todas las ventanas extras de MATLAB, todas las figuras. CLC, limpio la ventana de comandos, ¿sí? Y esa sería la parte del inicio, pues el protocolo de siempre. Bien, después vamos a dividir el código en partes, tal y como habíamos hecho para los de Euler-Lagrange. Entonces, vamos a empezar por la parte 1, que serían las variables simbólicas y coordenadas generalizadas. Esta parte nos quedaría de forma similar a lo que teníamos con Euler-Lagrange, pero va a haber algunas diferencias y eso hay que tomarlo muy en cuenta. Aquí de hecho esto lo tengo como si fuera a ser un RRR. De forma muy parecida. Teta 1, teta 2, teta 3, L1, LC1, L2, LC2. No nos faltaría el LD3, LC3, ¿no? Para hacer el RRR, ¿no? Bien, ponemos la configuración del robot, 0, 0. 0 para junta rotacional, 1 para junta prismática. Va a tener dos juntas rotacionales al tratarse de un robot de RR planar específicamente. Después de eso procedemos a armar el vector de gravedad. Definimos en qué eje está actuando la gravedad de nuestro sistema, como ya habíamos visto anteriormente. Para el caso de este robot en específico, voy a considerar que la gravedad está actuando en el eje Y. Después de esto procedemos a hacer un vector con las masas de las articulaciones. Aquí es donde empiezan las diferencias. Ok, aquí es donde empiezan las diferencias. ¿Por qué va a haber unas diferencias aquí? A diferencia de Euler-Lagrange, vamos a tener una matriz de transformación más que en Euler-Lagrange. Esto va a ser debido a que estamos colocando los marcos de referencia correspondientes a cada articulación al inicio de cada una de las articulaciones y no al final, como estábamos haciendo en Euler-Lagrange. Podemos basarnos de forma libre con ciertas modificaciones en lo de David-Hartenberg. Eso va a tener ciertas similitudes, ¿sí? Entonces, la primera matriz de transformación va a ser la matriz de transformación entre 0 y 1. 0 va a ser el marco de referencia inercial, 1 va a ser el inicio de la primera articulación. Entonces ahí no hay una articulación ahí en medio, ¿no? Entre 0 y 1. No hay un espacio. Entonces esa masa va a ser, no va a tener masa esa parte. Entonces eso lo dejamos como 0. La segunda va a ser la matriz de transformación. Esas son las matrices de transformación de 0 a 1. La matriz de transformación de 1 a 2. Del inicio de la articulación 1 al inicio de la articulación 2. Bueno, esa va a ser la masa de la articulación 0, ¿no? Esa va a ser siempre 0. Y esa va a ser siempre 0. La masa de la articulación 1 y la masa de la articulación 2. Lo estoy poniendo aquí este elemento de 0 para poder indexarlo y procesar esto junto con las velocidades, etcétera, etcétera. Que vamos a tener que vamos a observar cómo queda. Después de esto vamos a generar el vector de coordenadas generalizadas. De coordenadas generalizadas lo estoy utilizando aquí, que se llama fórmula. Le estoy poniendo Q, fórmula. Y ya con esto yo puedo indexar sobre este vector por sin mayor problema. Entonces esto me va a ayudar mucho después. Y de forma similar puedo generar el vector de velocidades generalizadas utilizando diffcar. Esto a simple vista nos pudiera parecer que no hay mayor diferencia. Ok.
Una vez haciendo las velocidades generalizadas, pues las desplegamos. Y esta es otra cosa que vamos a tener a diferencia de Euler-Lagrange. En Euler-Lagrange ni nos pasó por la mente utilizar aceleraciones generalizadas, no lo hacíamos. Para Newton-Euler sí vamos a utilizar aceleraciones generalizadas, el vector QPP. Entonces ponemos esas aceleraciones generalizadas y las estamos desplegando aquí. Entonces, aquí ahora lo que ahora obtenemos el número de grados de libertad a partir del vector RP. Y esto nos va a ayudar para manejar los ciclos for. P2. Si aquí pongo el número de grados de libertad más 1, porque realmente como estoy teniendo una matriz local extra al número de grados de libertad que voy a tener, pues necesito tener ese número. Y este número es lo que realmente voy a utilizar para los ciclos for. Entonces ambos los paso a texto para ayudarme después a formar las frases que voy a desplegar al mostrar cada dato. Y aquí muestro el vector de ceros, ¿sí? Entonces este sí obviamente va a necesitar modificarlo a la hora de que ustedes hagan su robot. Aquí es donde van a especificar la configuración del robot: 0 para una R, 1 para una P. Aquí van a modificar el vector de gravedad a como ustedes lo requieran. Muchas veces el robot que ustedes hagan va a tener la gravedad en Z. Entonces quedaría así para ese caso. Quedaría 00G para la gravedad en Z, ¿no? Y para la gravedad en Y, 0G0. Y a la hora de que nosotros le añadimos más grados de libertad, entonces vamos a tener que añadir, sea aquí D o una D o una TH. Entonces esto así lo colocamos, la ecuación. En la fórmula de las coordenadas generalizadas, vector predicado, aquí todo esto se está desplegando y ya empezamos con la parte 2, ¿sí? Entonces aquí estamos haciendo las cosas ahora en orden al revés a como lo habíamos estado haciendo antes. Es decir, aquí estoy primero poniendo la posición de la junta 2 del inicio de la junta 1. O bien, aquí estoy empezando por el inicio de la articulación 2 visto desde el inicio de la junta 1. La distancia va a ser L1. Esta distancia sería aquí. El eje X va a ser siempre a lo largo de la junta, a lo largo de la articulación, ¿no? De preferencia, ¿no? Y el eje Z va a ser el eje sobre el cual haya un movimiento. Es decir, si es una junta prismática, va a ser el eje a lo largo del cual se extienda o se contraiga la articulación. Y para el eje y para las juntas de revoluta, el eje Z sería el eje a lo largo del cual alrededor del cual esté rotando la articulación. Esa sería así los definiríamos así de preferencia. Ya si coincide, si está rotando y además tiene una modificación, tiene una longitud a lo largo de ese eje, entonces esa longitud va a ser constante y le vamos a llamar D1, ¿no? Y iría a lo largo del eje Z, ¿no? La D1, pero esa D1 va a ser constante. Entonces, al ser esa D1 constante, le ponemos que no va a ser dependiente del tiempo. Ojo, solamente las coordenadas generalizadas van a ser dependientes del tiempo, ¿sí? Entonces, y también hay otra cosa. Si por ejemplo vamos a tener una junta de revoluta, por ejemplo, si aquí yo lo tuviera en D2, en TH3, en D2 aquí, este sería la posición del inicio de la articulación, sería la posición del final de la articulación de la junta de revoluta. Es decir, si la junta de revoluta fuera
La articulación 2 D2, dependiente del tiempo, sería la distancia entre el inicio de la articulación 3 vista desde el inicio de la articulación 2. ¿Sí? Y también con eso, pero también la distancia que nosotros vamos a tener entre el en una juntada de, pero entonces como vamos a tener esto ya como que se va a mover, entonces podríamos manejar con nosotros como fijo en la posición del centro de masa de una junta prismática con respecto al final de esa junta. ¿Sí? Esta es la ventaja que nosotros tendríamos al manejarlo como local. Entonces esto nos ayuda. También voy a grabar un video utilizando, grabándolo para un robot ERP, para, órale, para Newton Euler. ¿Sí? De momento este va a ser para el robot RR. Entonces también nos lo vamos. Entonces, aquí lo estamos. Esta parte se parece. Entonces esto va a ser aquí el inicio de la articulación 2. La posición del inicio de la articulación 2 vista desde el inicio de la articulación 1. Es decir, junta 2 vista desde la junta 1. Entonces la junta 2 va a tener una matriz de rotación propia. Y ahí va a corresponder a esta matriz, que vamos a usar teta 2. Para la articulación 1, que va a ser la junta 1 vista desde la junta 0, es decir, desde el marco de referencia 0. La posición, pues es un vector de ceros, porque el inicio de la articulación 1 va a estar precisamente en el marco de referencia inercial, pero va a rotar, va a cambiar su orientación. Entonces va a cambiar un poco, entonces va a ser una matriz de rotación en z con un ángulo de teta 1. Aquí tenemos que tomar en cuenta esto, ¿no? Este 3 de aquí es junta 2 visto de la junta 1, entonces a este 2 pues le sumamos un 1 y aquí queda. ¿Por qué? Porque también vamos a tener el 1. Recordemos que MATLAB no nos acepta a la hora de indexar, no nos acepta empezar con los ceros. Tenemos que empezar con los unos de sí o sí. Entonces, la posición del marco de referencia inercial vista desde 0, tenemos que ponerlo. Y esa sería la posición, pues sería P 2.1. Ajá. Y lo mismo, aquí sería la matriz de rotación del marco de referencia inercial visto desde sí mismo, y va a ser una matriz de identidad. Matriz de identidad. Y aquí ponemos el vector que va a corresponder al centro de masa de la articulación 2 visto desde la junta 2. Es decir, desde la junta que le corresponda. Le corresponde bien. Entonces, los componentes del tensor de inercia de la articulación 2 visto del centro de masa de la articulación 2 los ponemos. Y x2, y y2 y zz2. Bien. Con esto armamos el tensor de inercias correspondiente a esta articulación. Y después ponemos el de la junta 1. ¿Por qué estoy poniéndolos en este orden? Porque para la junta 1 vista desde el marco de referencia inercial, este va a ser un vector de ceros. Y si yo pusiera lo de la junta 1 antes de lo de la junta 2, entonces esto no me dejaría. Esto haría que los vectores de posición que estoy utilizando, aquí si se fijan estoy indexando los vectores de posición, y todo eso, y ya no lo podría hacer si lo pusiera aquí en ceros. ¿Por qué? Porque tomaría en cuenta la variable p, toda esta variable, como numéricos en vez de simbólicos. Necesito incluir al menos algo simbólico en la primera declaración para poder hacer la indexación, para poder indexar sin mayor problema, porque si no me va a marcar un error con el tipo de dato. Entonces,
Ya ponemos la matriz de rotación de la junta 1 visto desde el marco de referencia inercial. Como había mencionado, una rotación en Z con un ángulo de θ 1. Después de esto ponemos la posición del centro de masa de la articulación 1 visto desde la junta 1, LS1. Bien. LS1 en X, igual hacemos esto de aquí. Y después lo del marco de referencia inercial visto desde sí mismo. Sí, solamente necesitamos esto, porque todo lo demás queda como ceros. Y como todo lo demás queda como ceros, no hay necesidad de escribirlo, porque queda como ceros por default. Y finalmente, esto sería la junta 3, ves bien, no es con la junta 1, es la junta 3. Es que ya sería la última. Esto sería ya para el punto de herramienta en realidad, ¿no? Aquí lo voy a escribir, punto de herramienta. Visto del punto de herramienta visto desde el marco de referencia inercial. Perdón. El punto de herramienta visto desde la junta 2. No, sería L2, 0, 0. Igual está extendido, entonces tiene solo una distancia en X. No, aquí lo ponemos, pues esto no va a rotar respecto al inicio de la articulación 2, porque al final son una misma articulación, solamente este sería el extremo final de la articulación. Bueno, entonces no va a existir en sí una junta 3, entonces la posición del centro de masas pues no existe, es nulo, y tampoco va a tener un vector de inercias. ¿Sí? Entonces hasta aquí llega lo único que todo lo que tiene que modificar del código, solamente es esta parte, es la parte 1 y la parte 2. A partir de la parte 3, todo este código se queda exactamente igual. Entonces, por eso es que no había tenido tanta prisa en hacer esto, ¿no? Porque al final de cuentas es poco el trabajo, solamente es colocar la cinemática, solamente es como colocar las locales de forma correcta y ya. Eso es lo único que tienen que hacer ustedes para esta actividad. En cuanto a la parte de MATLAB se refiere, la parte manual ya lo había explicado. Bien. Entonces, aquí pues ya tenemos un ciclo for. Como había mencionado anteriormente, este va a contar con unas 2 iteraciones a la hora de estar trabajando con Newton-Euler. Con Newton-Euler tengo las iteraciones salientes con las cuales voy a calcular velocidades angulares, puedo calcular velocidad angular, aceleración angular, velocidad y aceleración lineal. Y también lo estoy aprovechando para calcular lo que corresponde a la cinemática directa. Entonces, una vez habiendo terminado esto, entonces aquí calculamos la cinemática directa exactamente de la misma forma como habíamos hecho antes. Aquí, si al caso están movidos un poquito los índices respecto al caso anterior. Sí, pero esto es lo que está pasando aquí en esta parte, ¿no? Se está calculando la cinemática directa. Ajá. Ahora generamos las locales y las globales. Mostramos las matrices de rotación. Y extraemos la matriz de rotación, sacamos la inversa de las matrices de rotación locales. Las desplegamos, obtenemos la tercera columna de las matrices de rotación locales para obtener los vectores z, que eso nos va a ayudar para sacar la aceleración angular y velocidad angular. Y pues de repente por ahí aceleración lineal. Y aquí pues pasamos a la matriz de rotación, una rotación inversa, pero ya de las globales, que al final de cuentas lo que nosotros vamos a utilizar es la inversa de las locales. Entonces, seguimos con las matrices de rotación y extraemos los vectores de posición de las globales.
Y aquí pues desplegamos los vectores de posición de los globales de los centros de masa. ¿Por qué es importante hacer esto? Porque si ustedes tienen bien la cinemática directa, como tiene si ustedes logran tener bien lo de la cinemática directa para Newton Euler, en esta parte, aquí es donde ustedes verifican si tienen bien la cinemática directa. Y si la tienen bien, ya no lo duden, tienen bien lo demás. Eso es ¿por qué? Porque el resto del código ya lo verifiqué y es correcto. Bien. Porque aquí yo ya automaticé los pasos que ustedes les había enseñado a hacer de forma manual. Vuelvo. Bueno, esta parte, la parte de las iteraciones, aquí pudiéramos utilizar un ciclo for, tanto para calcular tanto la cinemática directa como para las iteraciones salientes de Newton Euler. Sin embargo, aquí para segmentarlo y para poder hacer esto más debugueable, para encontrar errores más fácilmente, pues lo estamos haciendo aquí por separado, ¿no? Entonces, pero esa parte se queda igual. Sí. Luego ahí quedarían las iteraciones salientes. O sea, ya si tenemos bien, si ya si tienen ustedes bien esa parte, si se les está desplegando bien la que es la cinemática directa, no debería haber mayores problemas. Entonces aquí hacemos las iteraciones salientes. Para esto vamos a inicializar las velocidades angulares, aceleraciones angulares y las aceleraciones lineales en centro de masa y las fuerzas propias de las articulaciones y los momentos de tensión propios de las articulaciones. Inicializamos todos estos con un vector que puede ser cualquiera, pero que incluya alguna variable simbólica para que lo tome ya como simbólico. Y una vez haciendo esto, entonces ya, bueno, y una vez haciendo esto, entonces ya podemos trabajar sobre esto, ya podemos indexar sin mayor problema. Entonces usamos, ya después de esto, ahora sí comenzamos con el ciclo for. Y aquí simplemente estamos pasando a MATLAB las ecuaciones que les había mostrado para hacer esto de forma manual, mismas que pueden encontrar en la pizarra que les había convertido sobre Newton Euler para el robot RR. ¿Sí? Aquí estas ecuaciones las estamos poniendo en el script de MATLAB. ¿Sí? Empezamos por velocidades angulares. ¿Ves? Esto lo encontramos aquí. THMAT lo estamos utilizando para velocidades angulares. No, perdón, eso es THMAT. Lo estamos utilizando, perdón, para posiciones angulares. WMAT ya es el vector de velocidad angular propio de cada vector. Aquí estamos obteniendo primero los vectores de velocidad angular, los vectores de aceleración angular y vectores de desplazamiento angular propios para cada articulación. Tanto para el caso de articulaciones de juntas de revoluta como para juntas prismáticas. Eso es lo primero que estamos haciendo aquí, formar esos vectores. Una vez que los formamos, ahora sí procedemos a calcular la velocidad angular y desplegarla, calcular aceleración angular y desplegarla. ¿Sí? Aquí no es otra cosa más que estamos pasando a script las ecuaciones que están en esa pizarra. Desplegarla, calculamos aceleración lineal y la desplegamos. Aquí tenemos dos casos separados. El primero para juntas de revoluta y para juntas prismáticas, dado que las juntas prismáticas tienen más elementos y esos elementos realmente no van a existir para lo que son las juntas de revoluta. Entonces
no van a existir para lo que son las juntas de revoluta, entonces para eso hay que ponerlos por separado, porque si no nos puede marcar error. ¿Sí? Entonces después de esto procedemos a calcular la aceleración lineal en V0, la aceleración lineal en el centro de masa, fuerza propia y momento de torsión propio, ¿no? Todo eso aquí solamente estoy pasando las ecuaciones por acá. Acá y después hacemos las iteraciones entrantes. Aquí igual estoy inicializando las fuerzas totales y momentos de torsión totales. Aquí pues lo siguiente que estoy haciendo es ahora sí es ajustar los índices. Calculamos la fuerza total de cada articulación, el momento de torsión de cada articulación, y a partir de ahí sacamos la fuerza generalizada dependiendo si va a ser un robot si vamos a tener una junta revoluta o una junta prismática. Es decir, para junta revoluta vamos a utilizar el momento de torsión y para junta prismática la fuerza. Entonces así quedaría este código. Además de este código, también les compartí este otro código donde además de hacer lo que corresponde a Newton-Euler, también estoy poniendo lo que corresponde a Euler-Lagrange. En teoría lo único que tienen que hacer para este sería poner la cinemática directa del robot, pues las locales, de la misma manera que las colocaron en el otro código que les mencioné de Newton-Euler, y con eso ya y con eso van a obtener los resultados tanto en Newton-Euler como en Euler-Lagrange, y al final tienen que obtener el mismo resultado. De hecho, al final al final del código de este código estoy haciendo una resta entre los vectores, entre el vector de fuerzas generalizadas obtenido con Euler-Lagrange y el vector de fuerzas generalizadas obtenido con Newton-Euler. Esto me parece que también estoy armando esos vectores de forma automática mediante un ciclo for. Entonces esto realmente al final ayuda, ¿no? Al final nos ayuda a hacer la comparación, y aquí estoy haciendo una resta entre ambos aquí, y estoy mostrando el resultado. Si ese resultado ahí es cero, entonces si ese resultado es cero y además lo obtenido en la cinemática directa es igual a lo que tenían antes con Euler-Lagrange, o les dio igual a lo que calcularon ustedes a mano, entonces tengan por seguro que está bien el robot que ustedes hicieron. ¿Sí? Hasta aquí dejaré el video de momento. Voy a hacer otro video después, de preferencia también durante el mismo día de hoy. Mucho éxito, muchachos, en serio.